En esta tarde por esta oportunidad que nos das de poder nuevamente estar en comunión con cada uno de mis hermanos, a los que están en línea ahorita, a los que van a verlo posteriormente. Gracias por todos y cada uno de ellos. Señor, hay personas que no te hemos tenido el honor de conocerlo, pero tu Espíritu Santo ha movido sus corazones para que se conecten, para que tomen este alimento. Te pido que seas tú trabajando en cada vida, en cada corazón, exhortándonos, consolándonos, edificándonos para establecernos dentro de tus propósitos. Señor, por mucho tiempo caminamos haciendo nuestra voluntad. Hoy, si estamos congregados con el anhelo de poder recibir el mensaje de tu palabra, es porque queremos hacer tu voluntad. Sobre todo en este asunto de la oración, enséñanos a cada día seguir aprendiendo para poder ser eficaces, tener una mayor comunicación, y no solamente una comunicación, sino tiempos de intimidad, tiempos de comunión contigo, Señor. Que disfrutemos la oración, que no sea una carga, que no sea algo que nos cause problemas, sino al contrario, Señor, sea un deleite, sea un disfrute, Señor. Gracias porque nos estás llevando a un crecimiento a donde pasaremos más tiempos en intimidad contigo, en comunión contigo, Señor, hablando, expresando lo que hay en nuestros corazones, abriéndonos con todo lo que tenemos, Señor, con lo que estamos viviendo, porque no hay nada escondido, pero tú esperas, para ti no hay nada escondido, pero tú esperas, Señor, que cada uno de nosotros como tus hijos establezcamos esa comunicación, abramos nuestro corazón contigo, como ese Padre que todo lo entiende, que está dispuesto a oírnos. Por eso, Señor, en esta tarde, ayúdanos que tu Espíritu Santo se mueva y nos ayude a sumar conocimiento, entendimiento, para poder dirigirnos a ti con mayor precisión, y que la oración sea un disfrute, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido. Gracias te doy, Señor. Amén. Amén. Bien, qué gusto poder estar. Yo sé que hay familias que se conectan, algunos salen aquí en la lista, pero hay otros que están conectados que no los vemos. Salúdenlos, los que están por ahí y tienen a su familia, por favor, saluden a la gran familia que les acompaña. Gracias por este momento. Bien, nuestro tema hoy se llama, como decimos, estamos añadiendo fundamentos a la oración. Hoy nuestro tema es el clamor. Es algo que le añadimos a estos fundamentos que hemos ido compartiendo. ¿Se acuerdan ustedes que hablamos de la importancia que tiene la palabra en la oración? Hablamos de la sinceridad, de no ser hipócritas. Hablamos incluso de la intercesión. Hablamos del clamor. Estamos poniendo estos fundamentos para que podamos cada día fluir en diferentes facetas de la oración. A veces solamente pensamos que orar nada más es hablar con Dios. Yo creo que se está orando. Hay suficiente oración, pero vamos a ir añadiendo, como les decía yo, fundamentos. Esta parte del clamor es subir de nivel, es añadirle algo más. La oración, sin lugar a duda, que todos lo hacemos, pero ahora es importante que nosotros vayamos un poquito más arriba, un poquito más adelante, porque a veces nos rendimos. Y quiero leer en el libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 13. Es un texto sumamente conocido, a donde yo les digo que es hasta el anillo del cristiano, que siempre lo tiene a la mano. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí. Dios le estaba hablando a un profeta. Y mire que para ser profeta se supone, no es solamente se supone, las escrituras dan testimonio de un hombre de oración, de comunión con Dios, que podía hablar en el nombre de Dios, dar una palabra precisa. En este caso, al rey Sedequías, Dios lo usó y le dio una palabra, y por causa de esa profecía, de esa palabra que le llevó como profeta, el rey Sedequías lo encarceló.
Y él estaba orando, porque en medio de la cárcel él estaba orando, en medio de sus prisiones él oraba y estaba en comunión con Dios. Pero allí en ese momento, en esa condición, Dios le habla. No es suficiente tu oración. No abandones, porque él sentía dolor, él sentía angustia, desesperación. No sé si a usted le ha pasado, pero creo que a todos nos pasa que a veces estamos orando y no vemos respuesta. A veces pareciera que empeora la situación y entonces decimos, ¿pero qué pasa? ¿Por qué es así? Entonces cuando no tenemos que doblarnos, no tenemos que retroceder, tenemos que perseverar, tenemos que levantar la oración, tenemos que levantar un clamor. Casi es un grito desesperado. Es como cuando yo les pongo un ejemplo. Si estamos al borde de un abismo, no estamos agarrados de unas plantas y esas plantas se están arrancando y no tenemos dónde sujetarnos, dónde más sujetarnos. Las plantas son el único consuelo. Nuestros pies están al vacío. Y de pronto vemos una persona que se acerca, no podríamos tener esa actitud de decir, ¿me podrás ayudar, por favor? Porque me voy a caer al abismo. No creo que tengamos esa actitud. Yo creo que levantaríamos un grito, ¡hey! ¡Ayúdenme! Por favor, me voy al abismo. Eso es clamar, levantar la voz. Entonces, yo busqué un significado de lo que es clamor y dice, es un grito a voz que se profiere con vigor, con esfuerzo para pedir el favor o ayuda. Manifiesta necesidad en extremo. Por eso es un grito. Es un llamar, pero clamando con todas tus fuerzas. Es dar voces pidiendo ayuda desesperada. Eso es clamor. O sea, cuando tú estás orando y a veces no ves la respuesta, no es momento de rendirse, es momento de clamar, es momento de levantar la voz, es momento de olvidarte de la compostura y seguir confiando en Dios y levantar un clamor en tu oración, levantar un grito desesperado. Mire, en el libro de Hebreos, quiero que lo veamos, Hebreos 10:38 dice ahí, mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere, dice Dios, no agradará a mi alma. Si estás orando porque tienes fe, no tienes por qué retroceder, no tienes por qué soltar lo que estás pidiendo. Si tu fe está en Dios, si tu confianza está en Dios, sigue esperando en Él y estás orando, pero no es suficiente. Ahora clama a Dios, levanta un clamor. Es momento de levantar nuestras voces pidiendo ayuda. Es momento de manifestar que sí verdaderamente estamos confiando en Dios. Mire, la Biblia nos dice en el libro de Salmos, en el capítulo 88, versículo 15, dice la palabra de Dios, dice, bienaventurado el pueblo que sabe clamarte. Escuche bien, bienaventurado el pueblo que sabe clamarte. Qué hermoso es poder clamar a Dios. Dice, andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. Imagínese, andará a la luz de tu rostro. El clamor te da entendimiento, te da revelación de su voluntad. Jeremías estaba en aprietos. Yo creo que como muchos de nosotros estaba dispuesto a soltar ese tiempo de oración. No es posible que estoy orando y en vez de que se arregle los problemas, en vez de que venga la solución, se está empeorando esto. Y creo que como humanos todos nos pasa eso. Sin embargo, Dios le habla y le dice, clama a mí y yo te responderé. Porque si has estado orando, lo que te hace falta es clamor. Levantar la voz. Hay quienes piensan mucho mantener la compostura en la oración, que no voy a hacer el ridículo. No. Yo te digo, una persona que va a clamar no piensa en eso. Y Dios lo llama bienaventurado el pueblo que sabe clamar. Yo les he vivido algunas
anécdotas, algunas historias, a donde veo cómo la gente a veces clama desesperadamente y se olvida de la compostura. Un ejemplo de ellos: en una ocasión estaba yo frente a la Cruz Roja y de pronto para un coche, llega con una persona, una joven, y a la hora de bajarse la joven del coche abre la puerta y empieza a gritar: por favor, ayúdenme, mi esposo se me muere. Y fue a los paramédicos, vinieron y le dijeron: está muerto. No, póngale algo, póngale ese aparatito para que vuelva. Dice: señora, ¿está muerto? No. ¿Usted cree que estaba pensando en la compostura? ¿Usted cree que estaba pensando: creo que estoy haciendo el ridículo? Mejor me calmo. No, porque cuando hay dolor, cuando tú pones tu confianza en Dios o en alguien, tú clamas con todo tu corazón y te olvidas de lo que otros piensen de ti. Por eso Dios le llama al pueblo que sabe clamar, le llama bienaventurados. Mire, vamos al libro de Salmos, capítulo 76, versículo 16, por favor. Yo quiero que ustedes visualicen lo que dice el Salmo 76, 16. Dice: venid y oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. A Él clamé con mi boca. Fíjense, cuando tú clamas a Dios y vas a ver la respuesta, tienes testimonio que darle a la gente. Cuando hay gente que te dice: no, yo ya oré y ya no vi respuesta, ¿qué le vas a decir? No te rindas, no te vuelvas atrás. Si tienes fe en Dios, clama a Dios, pídele con todo tu corazón. Pídele a Dios con todo tu corazón. Él te va a responder, porque Dios dijo: clama a mí y yo te responderé. No solamente ores. Si la oración no ha sido suficiente, es tiempo de subirle de nivel, de gritar si es posible y decirle: Dios, yo en ti estoy esperando, en ti estoy confiando, tú eres mi confianza, Señor. Y por eso, cuando hay personas que dicen: pero ya he estado orando bastante, dale testimonio de cómo tú, cuando oraste, Dios te respondió. Aun cuando la muerte se asoma a tu puerta y tú clamas a Dios, al Dios de la vida, Dios te responderá. Yo lo tengo muy claro y puedo darle testimonio de esto. Mi esposa y yo tuvimos una experiencia con mi hija cuando era pequeña. Ella convulsionaba y muchas veces la veíamos muerta en nuestros brazos. Los médicos nos decían: no hay nada más que hacer. Entonces, en una de esas ocasiones que ella convulsionaba, nos tocó atravesar por una calle muy transitada, de hecho que estaba parada prácticamente el tráfico. En ese momento, con la niña en los brazos, mi esposa ve cómo se estira el cuerpecito y ve que prácticamente se queda sin vida. Y entonces mi esposa clama y dice: Dios, no, por favor. Y mi hija volvió. Porque aun cuando la muerte se asoma a tu puerta, pero en tu corazón tú tienes fe en Dios y clamas con todo tu corazón, Él te va a responder. No te rindas, no seas de los que se vuelvan atrás porque estás orando y porque no has visto respuesta. Es tiempo de clamar, es tiempo de levantar la voz. No pienses de que vas a perder la compostura. La gente volteaba y veía a mi esposa: ¿qué le está pasando? Ella sabía, ella vivía lo que estaba pasando con nuestra hija. El clamor de lo más profundo de su corazón hizo que Dios nos respondiera. Yo te pregunto, ¿crees que es suficiente la oración o crees que es tiempo de levantar un clamor a nuestro Padre? Si tienes fe, no lo sueltes, no retrocedas. Dios te va a responder, porque Él dice: clama a mí y yo te responderé. Si las cosas se han empeorado, si las cosas no salen como has estado anhelando, y tú sabes que esa es la voluntad de Dios, no te rindas, no te vuelvas atrás. El escritor de Hebreos decía: nosotros no somos de los que vuelvan, porque no agradará el alma de Dios eso. No le agradará.
Si tenemos fe, vamos a clamar, vamos a levantar clamor hacia Dios. Les voy a poner algunos ejemplos, les voy a buscar, pero solamente quiero que veamos el Salmo 55, 1 y 2, por favor. Salmo 55, 1 y 2, dice así la palabra de Dios. Dice: escucha, oh Dios, mi oración. Vea cómo hay oración. Escucha, oh Dios, mi oración, y no escondas de mí, y no te escondas de mi súplica. Está atento, respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo. Clamo en mi oración. O sea, estoy orando, no hay respuesta, no me vuelvo atrás, sino que ahora me toca clamar con todas mis fuerzas. Recuerde las definiciones que dimos sobre lo que es clamor. Es levantar la voz, es dar voces, es gritar. Levante la voz. Vamos a encontrar en la Biblia algunos ejemplos, y yo quiero que veamos en el libro de Mateo, en el capítulo 20, en el versículo 30. Quiero que vean algunos ejemplos para que veamos que en la Biblia sí nos apoya sobre lo que es el clamor. Porque muchas veces en algunas congregaciones suelen tener tanta compostura en la oración, no, porque Dios es un Dios de orden. Sí, estoy de acuerdo en eso, porque la palabra lo dice. Estoy de acuerdo en que tiene que haber un orden, no se puede volver un caos, un desorden, eso no. Pero si en un momento tu dolor, tu necesidad te lleva a clamar, ¿quién te puede refutar eso? Solamente los religiosos, solamente los que no entienden qué es clamor. Pero yo te quiero decir, mira, veamos este ejemplo de dos personas ciegas. Dice en el versículo 30, Mateo 20:30, estoy leyendo, dice así. Dice: y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, dice, clamaron diciendo, escuche bien, clamaron diciendo, y luego viene lo que clamaron. Y vienen signos de admiración, porque eso era un grito. Cuando están los signos de admiración, quiere decir que levantaron la voz, que gritaron, dice: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y mire, cuando ellos clamaron, ahí surgen las críticas. Ahí surgen los religiosos que dicen: no, ¿cómo le estás gritando al Señor, hombre? No. Pero mire, dice, la gente les reprendió, para que callasen. Pero ellos, ¿qué cosa hicieron? Clamaban más. Cuando alguien te obstaculiza para que no clames, tú clama más, porque tu esperanza, tu fe, tu confianza está en Dios y Él no te va a defraudar. Por eso Dios dijo: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú aún no conoces, ni sabes ni te imaginas lo que yo puedo hacer por ti. Pero clama a mí. Por eso dice la palabra muy claramente que cuando a estos les reprendían para que se cayeran, ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose, el clamor hizo que Jesús se detuviera, dice. Y deteniéndose, Jesús los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Y ellos dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Mire qué lindo es. Dios responde al clamor. Eso que es imposible, eso que has vivido por años, no sabemos qué tiempo estos hombres eran ciegos, quizás desde su nacimiento. Pero cuando oyeron que Jesús pasaba ahí, clamaron, gritaron, la gente los reprendía para que callasen, ellos clamaban más. Y Jesús, atendiendo al clamor de estos ciegos, les dio la vista. Y luego que recibieron la vista, siguieron a Jesús. Yo quiero que veamos otro pasaje, otros ejemplos, vamos a ir avanzando, porque es tiempo. Yo creo que tenemos que clamar por, si estás afectado en la salud, tienes un problema de salud, clama a Dios. Pero no vayas a orar. No, eso no alcanza. Ay, pero es que Dios conoce el corazón. Sí, pero cuando hay un dolor, cuando hay algo profundo, sale eso, gritas, das un grito desesperado.
Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, decían los jefes. Bueno, pues vamos a ver a otro hombre que se llama Bartimeo, en el libro de Marcos, en el capítulo 10, en el versículo 46 al 52, dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir Jesús, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. Fíjese, siempre vamos a encontrar obstáculos, siempre vamos a encontrar a alguien que no le guste que estés gritando. No, porque no debe ser así, pero la Biblia nos enseña que el clamor es algo que se manifiesta cuando tu necesidad es grande. Así debe ser tu oración. Dice la palabra, dice que entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Y entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús, y respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Qué hermoso. El clamor tiene su recompensa. Voy a traducirlo así: el ridículo que hagas te va a recompensar. Pero si siempre tienes la compostura, no, Dios nos oye, y esa timidez con la que a veces lo hacemos porque nos encanta agradar a los demás, no estamos pensando realmente en tener confianza en Dios, sino que estamos pensando: ¿qué van a decir los demás? Rompe con eso, porque te voy a enseñar otros ejemplos de cómo clamaron a Dios y Dios les respondió. Quiero tomar un ejemplo del pueblo de Israel, por favor. En el libro de Éxodo, capítulo 2, vayan al libro de Éxodo. El pueblo de Israel nos va a dejar un ejemplo de cómo el clamor trae libertad. Cuando tus adversarios, ya sea tu enfermedad, ya sea los problemas, ya sea aquello que te está oprimiendo, te está causando dolor, bueno, pues clama a Dios. Yo les dije que creo que es tiempo que clamemos por nuestra salud, por nuestro matrimonio, por nuestros hijos, por tu trabajo, por tu empresa, pero hay que clamar a Dios. Hoy estaba pidiéndole: ay Señor, ¿por qué no me das, Señor, un trabajo? Pero estamos orando así, no hay ese clamor hacia Dios. Es tiempo de levantar nuestro clamor, es tiempo de hacerlo como lo hicieron los dos ciegos, como lo hizo Bartimeo. Y ahora vamos a ver al pueblo de Israel en Éxodo capítulo 2, versículo 23, dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían. Fíjese, era tanta la opresión que tenían contra el pueblo de Israel que gemían. Y esa palabra gemían quiere decir se quejaban. Escuche bien esto: se quejaban a causa de la servidumbre y clamaron. Llegó un momento que dejaron la queja, porque a veces solamente hay quejas en nuestros labios. Estamos pasando momentos difíciles en el matrimonio, en la economía, en la salud. Estamos pasando momentos difíciles en relaciones interpersonales, qué sé yo. Pero a veces solamente oramos, no clamamos. O solamente nos quejamos, lo peor. Es tiempo de levantar clamor. El pueblo de Israel, después de que se estaban quejando, dijo: vamos a dar otro paso, vamos a dejar de quejarnos, vamos a dejar de solamente estar hablando de nuestra desgracia y vamos a clamar a Dios. Dice, clamaron, fíjese lo que dice ahí la palabra. Clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Cuando tú clamas a Dios, tú muestras tu confianza en Él. Se ha de acordar el pacto que tienes. Tu pueblo de Dios, tú tienes un pacto con Jesucristo. Y no lo hiciste tú, lo hizo Él con su sangre preciosa. Y esa sangre preciosa que derramó en la cruz es la que te da derecho a presentarte ante el Padre. Te da acceso a las bendiciones. Pero tienes que clamar a Dios. Quizás cuando clames, Dios va a tener en cuenta el pacto. Como dice aquí, se acordó, no es que se le haya olvidado.
Es que nosotros tenemos que tomar esa actitud. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Ah, caray, estos son mis hijos, de mi pueblo. Hermanos, necesitamos levantar clamor a Dios. Y cuando ellos oraron, hubo libertad. Cuando el clamor sube a Dios, el clamor de los hijos de su pueblo, de los hijos de Dios, sube ante la presencia, trae libertad el clamor, porque se acordará Dios del pacto. Y trajo libertad sobre el pueblo de Dios. Ahora, quiero que veamos el Salmo 34, capítulo 34, versículo 6, por favor. Salmo 34, 6. Escuche bien lo que dice. Para que vean que el clamor lo puede hacer todas las personas. Cualquiera que quiera orar a Dios y quiera recibir respuesta. Y si ha estado orando y no ha alcanzado esa oración para tener respuesta, es tiempo de clamar, le digo. Salmo 34, 6 dice así. Este pobre clamó y Jehová le oyó y lo libró de todas sus angustias. El pobre, si no sale de ahí, si no tiene libertad de la pobreza, es porque no ha aprendido a clamar. Pero aquí la Biblia nos dice muy claramente, este pobre clamó. ¿Cuál es la solución a la pobreza? El clamor. Clamó y lo oyó Jehová. Y no solamente lo oyó, sino que, ¿qué cosa le hizo? Lo libró. Lo libró de todas sus angustias. Un pobre tiene angustias de muchas formas. Tiene escasez, no puede ir al médico, no puede comprar, de todo. Pero dice Dios, y lo libró de todas sus angustias. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Clamar. Clamar. Si tú te consideras que hay pobreza, clama a Dios. Puede haber pobreza en el alma, puede haber pobreza en el espíritu, puede haber pobreza material, pero yo te quiero decir, la solución se encuentra en el clamor. Levantemos clamor a Jehová. Y que ahí mismo en el Salmo 34, versículo 17, por favor, quiero que vean, dice ahí, claman los justos y Jehová oye y los libra. Escuchen bien, porque vaya asociando las palabras. El pueblo de Israel, cuando clamó a Dios a causa de toda la opresión que vivían, Dios los libró. Claman los pobres y Dios los libra de todas sus angustias. Claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Y no solamente eso, quiero que vea en el libro de Lucas, capítulo 18. Lucas 18, por favor. Quiero que veamos el versículo 7 y 8. Dice así: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Clamó el pueblo de Israel, le oyó. Clamaron los pobres, le oye. Claman los justos, Dios le oye. Claman los escogidos. Los escogidos está hablando de aquellos que recuerden las palabras de Jesús que dijo: muchos son los llamados y pocos los escogidos. No es porque Dios tenga predilectos. Los escogidos son aquellos que son puestos en un ministerio a causa de su respuesta a Dios, a causa de su consagración, de su entrega. Dios los escoge y los pone en el ministerio, y cuando están en el ministerio hay muchas necesidades. Porque a veces el pueblo piensa que no, uno que está en el ministerio vive en la holgura, no, hay muchas necesidades. Pero dice la palabra de Dios, nos da una promesa. Jesucristo nos da una enseñanza aquí y nos dice: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Si Dios lo escogió, si Dios lo puso en el ministerio, si Dios lo llamó, hermano, seguramente que dice que cuando ellos clamen, Dios no tardará en responderles. Dios es fiel, Dios es justo, mi hermano. Así que el pueblo de Israel clamó y fue libre. Los pobres clamaron y fueron libres. Los justos clamaron y fueron libres. Los escogidos clamaron y dice la palabra que Dios les respondió, fueron libres. Pero hay que clamar. Dice
Quizás exagerado suene esto, pero dice que claman a Él de día y de noche. Y cuando eso se hace, cuando tu necesidad es grande, cuando tu dolor es grande y estás clamando, no estás pensando en la computadora, estás clamando a Dios, entonces Dios no tardará en responderte. Él es fiel y Él nos da al pobre, al justo, al escogido, al pueblo de Dios. Dios le responde. En este tiempo, usted levante clamor a Dios. Tome en cuenta esta enseñanza. En el libro de el libro de Mateo capítulo 27. Jesucristo, nuestro Maestro, nos enseña que estando en la cruz del Calvario, Jesucristo levantó un gran clamor. El dolor era tan intenso. Todos nuestros pecados estaban sobre Él. Toda nuestra maldad fue sobre Él. Dice, nuestros dolores, nuestra enfermedad, los llevó Él en la cruz. Ahí estaba, colgado en la cruz. Y cuando Él estaba allí en la cruz, dice la palabra que cerca de la hora sexta, estamos hablando de las 2 de la tarde. Recuerde que la primera hora para el judío es a las 6 de la mañana. Cerca de la hora sexta, dice la palabra, Jesús clamó a gran voz. Escuche bien, clamó a gran voz. Pues yo siempre les digo, no pensemos en la compostera. ¿A poco estaba pensando, híjoles, cómo me van a ver estos que están ahí abajo? Él estaba en la cruz, acuérdese. Él estaba en la cruz, pagando por nuestros pecados, llevando todo lo que nosotros merecíamos. Y Él clama diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesucristo cargando todos nuestros pecados. Él clamaba a Dios. Él sentía en esas horas toda la opresión de las tinieblas. Pero Él sabía que tenía un Padre al cual podía clamar. Yo no sé qué circunstancia estés viviendo. No sé qué momento estés pasando en tu vida. Puede ser un aprieto económico. Puede ser un momento malo en la salud. Un mal momento en tus relaciones familiares, en tus relaciones conyugales. Yo te quiero decir, la solución no está solamente en orar. Sí, ora, pero es tiempo de levantar clamor. Es tiempo de levantar tu voz, de dar un grito hacia Dios. Señor, tú has sido mi refugio, yo a ti vengo. Habrá momentos que a lo mejor habrá cosas que pidamos y que no estén de acuerdo a la voluntad de Dios, pues no nos las dará. Pero si nosotros conocemos la palabra y sabemos que lo que estamos pidiendo está conforme a la voluntad de Dios, seguramente que Dios nos responderá. Porque dice la palabra en Primera de Juan, dice que si alguna cosa pedimos conforme a su voluntad, Él nos lo dará. Lógico que hay un plan, hay un propósito. Por ejemplo, va a llegar un día que vamos a partir de esta vida. Pero yo siempre les digo, el día que lo hagamos, lo haremos en plena salud. Lo haremos bien. Porque Jesucristo llevó nuestras enfermedades. Y el propósito de Dios es que nosotros seamos sanos, que seamos salvos, que seamos libres de toda opresión de las tinieblas. Mire los beneficios del clamor para el pueblo de Israel. En el libro de Deuteronomio, yo quiero que vea, porque no solamente lo libertó, sino que hubo beneficios a ese clamor que el pueblo hebreo, estando cautivo en Israel, en Egipto, levantó ese clamor. Vea los beneficios. En el libro de Deuteronomio capítulo 8 versículo 7 dice así: porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra. Recuerda, estos son los beneficios que Dios está dando al clamor del pueblo de Israel. Los libertó, pero no solamente los libertó, dice ahí la palabra, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, tierra de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y en montes, tierra de trigo y cebada, de vides e higueras, y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra en cuyas
piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Esos son los beneficios del clamor. Yo creo que vale la pena en este tiempo levantar clamor a nuestro Dios. Llámale Jehová, llámale Yahweh, llámale Yahvé. Yo les digo, yo aquí en México soy Pedro, en Rusia soy Pietro, en Inglaterra soy Peter, pero soy el mismo. Así Yahweh, Yahvé, Jehová, es en diferente lenguaje, pero es el mismo. Levante la voz, clame a Dios. Hay beneficios, hay recompensa para aquel que clame a Dios. Si tu oración no ha tenido respuesta, es el tiempo de clamar, mi estimado hermano. Es el tiempo de clamar. Oremos a Dios. Te agradezco, Padre. Te pido, Señor, que esta palabra llegue al corazón de tus hijos. Y que no solamente oren un día, sino que, como dice tu palabra, día y noche estén clamando a ti. Y dice tu palabra que tú no tardarás en recompensar, en dar lo que estamos pidiendo. A Jeremías le dijiste, Señor, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y desconocidas que aún tú no conoces. Señor, que este clamor que tu pueblo ha de levantar por el entendimiento que nos da tu palabra, que traiga frutos y eso lo anime a dar testimonio, que se vean que somos bienaventurados porque tenemos un Padre, un Dios que nos responde a nuestro clamor. Que sea el testimonio, que sea la parte que podamos testificar a otros para que crean en ti, Señor. Pero creo sobre todo que en esta tarde, en esta noche, hacemos un compromiso de tener tiempos a donde clamemos a tu nombre, porque estaremos testificando de las respuestas que veremos al clamor que tenemos, Padre. Sí, Señor, clamo por aquellos hijos que están fuera de ti. Clamo por aquellas personas que están enfermas, Señor. Levanto mi voz a ti, Señor, porque tú eres nuestro refugio, Señor. Gracias, gracias, Padre. Gracias por tu gran amor, Señor. Gracias por tu fidelidad, porque el pacto que tú hiciste a través de tu Hijo Jesucristo hacia nosotros, hoy lo hacemos efectivo a través del clamor que tu pueblo levanta, Señor. A ti te damos toda la gloria, porque todos los beneficios provienen de ti, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.